Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a este segundo episodio de Radio Inspira. Radio Inspira es un espacio creado por un grupo de vecinas y vecinos del barrio Chapinero de Bogotá que se encontraron y en torno a una huerta comenzaron a sembrar y comenzaron a darse cuenta de un montón de saberes, de perspectivas, de relatos en torno a las huertas y que en Bogotá hay un montón de procesos sociales y políticos que están pasando en torno a estos espacios. Entonces quisimos abrir un espacio de diálogo, un espacio de conversación, pues para invitar personas con sus experiencias, con sus saberes, con sus perspectivas, también con sus procesos para que nos cuenten un poco cómo ha sido, qué han aprendido. El día de hoy tenemos a Dayana. Dayana es docente, ella es politóloga de la Universidad Nacional y ha trabajado fuertemente con temas de huertas, de derechos humanos. Y bueno, pues le voy a dejar a Dayana que se presente y que nos cuente un poquito ella quién es, cuál es su relación con las huertas y cómo llegó a esto de las huertas y la docencia. Entonces, bueno, bienvenida a Ale- este espacio. Hola María Alejandra y hola a todos y todas. No sé, buenos días, buenas tardes, buenas noches cuando lo estén viendo. Algo muy importante y es que eh, las cosas llegan sin buscarlas. Yo creo que el universo confabula para que estemos en algunos espacios, en algunos momentos y nos encontremos con personas lindas también que hacen este tipo de procesos y hagamos un aprendizaje diferente. Efectivamente, pues yo soy politóloga de la Universidad Nacional, yo trabajé independientemente, no era maestra. Me frustró mucho ser responsable de pronto de algunas políticas que recaían sobre mis hombros, como digamos estar en las unidades de atención de población desplazada o atendiendo víctimas de abuso sexual. Y la impotencia de no poder cambiar o transformar los entornos, que es lo que a uno no le enseñan en la universidad, pues digamos que a mí me tocó mucho, habían episodios en donde yo no comía porque me daba remordimiento, entonces digamos que esas cosas no las podía combinar y resultó que hubo un concurso nacional de docentes y vi la posibilidad de poder ser maestra y en mi época no se veía ciencia política. Ah, Ahora se ve ciencia política. Y dije, no, pues ahí de pronto puede ser el espacio, ensayémoslo. Me presento a un concurso, paso, soy docente de ciencia política y de economía, y me doy cuenta que en el aula se hace transformaciones políticas. En el aula tú sí tienes unos sujetos y unas sujetas que quieren cambiar el mundo, que tienen una visión diferente de sus entornos, y eso me hizo animarme a ser maestra, y soy maestra hace 15 años, entonces digamos que ya este es mi espacio por excelencia. Fui normalista superior y bueno, ujú. vienen también las batallas, ¿no? O sea, tú eres profesional, no eres licenciado, o sea, no sabes de pedagogía y eso Ah, motiva a aprender de pedagogía. Y bueno, entonces, ¿cómo es la pedagogía? Al acercarme un poco a los teóricos críticos y a la pedagogía crítica, entiendo que se puede transformar sociedades a través de esto y surge algo muy importante y es que hay que aprender a escuchar. Y yo lo he dicho siempre en otros espacios y de pronto si alguno lo ha escuchado, pero en el aula los chicos y las chicas pueden plantear qué quieren estudiar y estas maneras no deben distar de las mallas curriculares. Entonces, resulta que yo trabajo en el municipio de Soacha, yo trabajo en una institución educativa pública de la comuna número 5. Allí tenemos estudiantes de clases sociales de 1 a 3 y tenemos algunos estudiantes, si ustedes recordarán, Soacha es el municipio por excelencia receptor de población desplazada a nivel latinoamericano. Es un municipio receptor en Colombia en la época de la violencia, en donde, digamos, las políticas del Estado no estuvieron presentes y Soacha recepcionamos muchísima población víctima de desplazamiento forzado dentro del marco de la ley 387. Estas personas buscan acogida, ¿no? Porque están expulsados de sus terruños, pero tienen otros saberes. Y hay algo muy importante en las escuelas, eso choca. Un niño que viene del campo, un niño que tiene, digamos, escuela nueva, un chico que aprende en el hacer, que tiene una noción de que hay que trabajar en familia, en sus huertos, o bueno, llega a la ciudad, no hay esa tierra, ese suelo,
no hay una acogida por parte de la escuela, sino que a veces las escuelas públicas tratamos de ser liberales, pero a veces algunos maestros llegamos a ser totalmente reproductores de un sistema retrógrado, digámoslo de esa manera. No todos los maestros, no todas las maestras. Por eso es chévere las escuelas públicas, porque encontramos una variedad. Pero entonces estos chicos cuando ingresan a las escuelas, ese choque hace que se depriman y hace que se vuelvan ensimismados y ensimismadas. ¿Y cuál es la noción de nosotros los maestros? El niño no sabe, la niña no sabe. ¿Cómo es posible que no sabe inglés a estas alturas, estando en décimo? ¿Cómo es posible que no sabe trigonometría? ¿Cómo es posible que no sabe política? ¿Cómo es posible que no entiende la filosofía? Entonces, no es que no sepan, es que tienen otros saberes. Y la escuela no ha explotado, no en un modo capitalista, aclaro, pero no ha explotado esos saberes para que salgan a la luz y se transforme la escuela. Entonces llegó, pues, habían estudiantes, uno que estaba, pues venía como de esa situación, pero no lo había expresado tácitamente, y el colegio, me encanta hacer comparaciones porque entender la política en la escuela es muy difícil. Si tú le dices a un niño, esto es el Estado, ¿qué es el Estado? ¿Qué es ciudadanía? ¿Qué es un derecho? Porque no se toca, ¿sí? A veces cuando tú vas a un laboratorio, pues tú puedes abrir el ojo, que lo hacen las compañeras de biología y lo ven, ¿sí? En español escriben y te corrigen, pero a veces hay nociones que quedan como por allá en el cielo, etéreas, que uno no las agarra y no las comprende. Entonces, cuando estábamos haciendo la comparación de la escuela, yo les decía, listo, el Estado tiene fronteras. Hagan de cuenta que la escuela tiene fronteras y el sistema de gobierno es como el sistema de educación de la escuela, que es el gobierno escolar. Entonces, hay que estar en todo el territorio. Y un chico precisamente me dijo, profe, pero eso no es cierto porque allá atrás hay receo, hay piedras, allá venden vareta, allá pues no hay Estado. Y le digo, bueno, ¿y entonces qué hacemos? Entonces, no, tomémonos el territorio, hagamos un parque, hagamos no sé qué, hagamos y más, ensayamos muchas ideas, lo estuvimos pensando por 2, 3 semanas, y hasta que resultó la idea, no, pues hagamos una huerta. Yo decía, yo no sé hacer huertas, o sea, ¿cómo se hace eso? Tranquila, profe, que eso yo sé, y más de uno sabía en el salón. Entonces, no, tranquila, profe, que eso ahí entre todos aprendemos, ta, ta, ta. Y así fue. Entonces, una lección grande que me dejó la vida es aprender a escuchar. Y que los maestros y las maestras no tenemos el conocimiento ni estamos iluminados, estamos en una constante, en un constante más bien aprendizaje, un aprendizaje permanente, y que tenemos que saber escuchar para transformar. Y así fue como nació la huerta en el colegio que se llama Yopohueta Soacha, con las uñas porque no tenemos suelo, había un piso. Entonces lo que hicimos fue como unas grandes materas y ahí empezamos a formar suelo y bueno, las luchas políticas que han surgido alrededor de esto. Qué bonita esta experiencia que me cuentas, especialmente porque se articula muy bien la política, es decir, surge además de una pregunta por lo político, ¿no? Una pregunta por el territorio nacional, como si hay lugares desprotegidos, si hay lugares a los que el Estado no ha llegado, si hay lugares a los que llevan 20, 30 años, 50 años, otros grupos armados, haciendo de Estado. ¿Cómo podemos hacer en nuestra misma escuela que a esos territorios llegue el Estado o lleguen los estudiantes, los habiten y los territorialicen, ¿no? Esto es súper bonito porque además nos lleva a pensar un poco cuál es esa metáfora o cómo has trabajado tú esa metáfora en clase entre lo político y la huerta y el territorio de la huerta. ¿Podrías contarme un poco más cómo ha sido esa exploración, qué reflexiones? Claro, hay algo muy importante y me parece que ahí viene un componente de género muy importante en la huerta. Y es, por ejemplo, cómo las faldas de los uniformes impiden que las chicas empiecen a trabajar la huerta. Y yo no estoy hablando de la época en que nació la huerta, sino ya en el trabajo con los años. Entonces, pues digamos que ha habido de todo, las directivas del colegio, unas abiertas, otras cerradas, pero al final todas, pues como, bueno, hágale, ¿sí? Sí, ya, hágale. Entonces, en ese proceso
resulta que las niñas no trabajan de la misma manera en la huerta porque se cohíben en eso que llamamos la delicadeza femenina, ¿no? Entonces tú eres delicada, entonces no puedes coger una herramienta, te asustan los insectos, no te puedes ensuciar, y además si vas con la falda, pues cómo te vas a subir al cultivo porque mis materas son altas, vuelvo y te digo, no es suelo, entonces cómo te vas a subir porque está la pringamosa, si te va a rayar las piernas, bueno, en fin, entonces empezamos a hacer una discusión alrededor del uniforme y el colegio impone que solamente haya un día de educación física, que las chicas no usen pantalón. Entonces también alrededor de eso se tejen otras cosas y vuelve otra vez la noción de territorio. Entonces la noción de territorio es la soberanía. Este cuerpo es mío y me pertenece a mí. Y yo dejo que alguien me toque, yo dejo que alguien sí tiene mi permiso. Y yo me voy a cuidar nutricionalmente porque es mi territorio. Y entonces la huerta es el territorio comunal. Y en la huerta hay que ir a cuidar ese territorio como mi cuerpo. Entonces, si una cosa como una falda me lo impide, pues entonces llevo ropa de cambio y voy a entrar a la huerta, porque necesito alimentarlo, necesito cuidarlo. Y las personas que van a entrar a hacer ayamales, digámoslo así, pues no, porque no está permitido, es un lugar sagrado nuestra huerta. Y así duramos, hicimos ese ensayo, los chicos pues el 8 de marzo, hace 3 años, los muchachos se pusieron faldas, las chicas pantalones, y al entrevistarlos pues decían, no, profe, con razón, ellos no trabajan porque eso hace mucho frío. No, profe, porque uno alza la pierna y no sé qué. Esos son trabajos interesantes que surgen al analizar la huerta. Claro. Entonces, esos ejercicios políticos para mí ha sido muy importante poder vincular las huertas al estudio de la política, de la comprensión de la política, porque es que la política es ese uso del poder, ¿no? Entonces, mi poder es mi poder, mío me pertenece y también es la capacidad de convencer al otro. Entonces, o la otra, las otredades. Entonces, ese ejercicio ha sido muy poderoso en la huerta. Y lo mismo cuando empezamos a hacer agroecología y permacultura en la huerta. ¿Cómo vinculas eso con la sociedad? Entonces, nosotros aprendemos las ciencias sociales y las ciencias políticas o la ciencia política de los europeos, de una noción totalmente europea. Entonces, vamos a hablar de las cámaras, de los lores, vamos a hablar de Montesquieu, de Rousseau, de todos estos políticos que sí, obviamente para entender el Estado colombiano los necesitamos, pero también hay que hacer unos ejercicios reflexivos alrededor de esto y la huerta sirve para eso. Entonces la huerta nos ayuda a mirar en las plantas. Si yo tengo hierbabuena y al lado tengo lechugas, ¿por qué? Entonces, ¿cómo por qué? Bueno, experimentemos. Pruebe esta lechuga, entonces van y pellizcan una hojita. Ahora prueben esta. No, profe, sabe diferente. Listo. Entonces, ¿necesitamos de las diferencias o tenemos que ser iguales? Entonces ahí como que empieza también a hacer desde el ejercicio de la observación que no existe la mala hierba, ¿sí? Las hierbas están ahí por algo y todas tienen diferentes tamaños, diferentes colores, pero entre ellas generan una ayuda colectiva, que es lo que nos falta aprender a los seres humanos. En un aula de clase tengo el chico alto o la señorita alta, que son los que me ayudan a aprender el proyector, porque yo no alcanzo. Eso es una ayuda, es una simbiosis, una colaboración. Y está la chica pequeñita que si se me queda la llave, a ella le cae la mano y me saca la llave del cajón. Entonces, digamos que eso pasa, ¿no? Entonces, el observar, el hacer estudios permaculturales y agroecológicos en la huerta hacen comparaciones sociales espectaculares en clase. Claro, qué bonito, es muy interesante cómo al final se termina hablando sobre la diferencia, o sea, sobre también el racismo, la discriminación, la inclusión, cómo se termina hablando sobre el cuerpo y sobre el género, ¿no? Cómo se termina hablando sobre el territorio nacional. Pareciera como si la huerta, yo no sé, tú que eres de la nacional, a mí me pasaba mucho que yo sentía que la Universidad Nacional era como una micro Colombia, ¿no? Uno se encontraba con todo, es decir, todo lo que sucedía en la Universidad Nacional era un poco o es un poco lo que sucede en el territorio nacional, ¿no? Entonces uno iba al Freud, hay unas dinámicas sociales muy particulares, hay unos actores que actúan en ese ¿En el territorio. que haces otro mundo?
y que recreas, uno va a los centros de investigación en el Camilo Torres y son otras dinámicas sociales, entonces yo sentía que en la Universidad Nacional se veían todas las dinámicas sociales de Colombia y siento un poco que ese es el ejercicio de la huerta, ¿no? También te has dado cuenta a través de tu experiencia cómo la huerta viene a mostrarnos todas las problemáticas, pero también todas las maneras de resolver y de vivir juntos en comunidad, al final es eso. Es, Entonces, me gustaría preguntarte sobre las tensiones, sobre esas cosas que uno dice, pucha, esto no funcionó, o funcionó, pero mire lo interesante que fue esta tensión con estos actores. Entonces me gustaría que nos contaras un poco sobre eso y también te lo pregunto como maestra, porque pues yo implementando mi pequeño proyecto de huerta en el colegio, entonces uno se encuentra con el maestro que dice, no, no, es que vamos a sembrar solo fresas, porque ya me encantan solo las fresas, y uno dice, bueno, pero ¿cómo hacemos para mediar? O está el otro que quiere él salir en la foto, y va y sale en la foto y se vuelve a ir, y uno sí, dice, esto sí. es muy interesante. Pues digamos que las tensiones radican en varios puntos. Uno, padres y madres de familia, ¿no? Que de pronto no ven la utilidad de la huerta, pero son muy pocos. Entonces a ellos y a ellas hay que entrarlos a la huerta y explicarles esto que estamos haciendo y cuando ya ven las transformaciones en los estudiantes, pues dicen sí. Yo creo que hay una primera atención y es acercarse a las familias, ¿sí? Eso me parece que es clave. Segundo, me parece a mí que otra tensión muy importante es romper con los roles de género a la hora de trabajar en la huerta. Si no rompemos con esos roles predestinados, no vamos a lograr hacer muchísimas cosas dentro de la huerta. Entonces, me parece que hay que romper con esas dinámicas y atendiendo, pues sí, la diferencia, pero de una manera diferente. Pues en el caso de la escuela pública tenemos niñas embarazadas, entonces decía, espectacular porque tú tienes una energía ahorita muy linda. Entonces, solamente vas a coger tú las hojas secas. Y otras chicas, profe, tengo la regla, la menstruación, pasa algo, vas a regar y no vas a podar hoy. Claro, son las diferencias, pero no significa que imposibiliten el trabajo, ¿no? Entonces yo creo que hay que manejar eso, me parece muy importante. Y los muchachos también en esas nuevas masculinidades, ¿no? Que no son a destrozar la huerta, sino que ellos también son cuidadores. Ellos son cuidadores, ¿sí? Y también dejan de ese rol de príncipe de salvar a sus compañeras del bicho o del animalito y de más bien colaborar, mira, esto no pasa nada, entonces también eso es importante. Y una atención que me parece es clave y es sí los compañeros, y creo que en San Mateo hemos logrado un poco esa ruptura y es las mal llamadas ciencias exactas y las inexactas, ese cuento sí ya no. Me parece que no, nuestro aprendizaje es un engranaje, ¿sí? Yo he hecho investigación cualitativa. Y no quiere decir que la cuantitativa esté mal, la cuantitativa también está bien para demostrar otras cosas. Los cuantitativos deben ver en los cualitativos ese tipo de cosas también, ¿sí? Hay un debate si realmente se pueden hacer mixturas en las investigaciones, pues yo creo que sí, pero entonces si nosotros empezamos a pensar y nosotros empezamos a pensar que solamente las ciencias naturales pueden hacer huerta, estamos mal. Y los de las ciencias humanas pensar que no necesitamos también las ciencias naturales, estamos mal, porque no somos sabedores de todo. Entonces, una tensión muy grande en las escuelas es, por ejemplo, si vas a hacer un cultivo agroecológico y permacultural, que no venga de pronto alguien a decir, eso está mal porque sí, no tienen los 40 centímetros entre planta y planta, y podemos hacer ensayos y errores. Podemos hacer mediciones de sol y decir, aquí cae 8 horas de sol, aquí van mis tomates. Son ejercicios de ensayo y error, pero no quiere decir que las cosas estén mal. Y esas tensiones en la escuela sí se ven mucho, mucho. Entonces, lo mismo, lo que tú dices, sí, también tomémonos las fotos, pero entonces yo si no hago el mismo trabajo, la inequidad de trabajo, yo pienso que hay que también soltar ese tipo de cosas y pensar que lo que uno hace o una vez está bien y está rindiendo frutos. Y a veces uno dice, los procesos los tenemos que soltar y hay un momento en que agotan, pero también uno ve que una es madrina de ese proceso y a veces los procesos no continúan, entonces, pero sí se libran muchas tensiones. Y en cuanto a las directivas,
Yo pienso que hay que demostrarles trabajo y lo más irónico es que cuando se muestran trabajos innovadores o diferentes en la escuela, ahí está la huerta siempre presente. Es la que se muestra, ¿no? Es la que se muestra. Claro. Bueno, y hablando un poco sobre, a mí siempre me ha interesado también la esfera de lo de la fuera de la escuela. O sea, si estamos hablando sobre las huertas y la política y que implica que los pelados y todos reflexionemos sobre cómo es vivir en sociedad, ¿cierto? ¿Tú crees que hay posibilidad de articular estas reflexiones pedagógicas a cómo entendemos la ciudad? Claro ¿A que sí. cómo se articula el tejido urbano? ¿A cómo pensamos la política pública? Claro que sí. Mira, lo vuelvo y lo relaciono con la escuela. Yo hablo de las tensiones con las directivas, pero esas tensiones se liman. ¿Cómo se liman? Pues imagínate tú, la Huerta ha tenido 4 rectores, que al comienzo como que, pero no 3 rectores, discúlpame, pero al final dicen, oiga, sí, entonces hagámosle. Lo mismo las coordinaciones, entonces empiezan con atención porque ven el desorden, el caos y no sé qué, y dicen, hola, sí. Si eso se logra con un estamento alto, en una institución jerárquica que es la escuela, ¿cómo no se va a lograr afuera? Entonces afuera, digamos, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros y nosotras. Recorremos el municipio de Soacha y conocemos otras huertas. Entonces nosotros nos vamos a los 2 corregimientos del municipio, el corregimiento 1 y 2. Tengo la fortuna de decir que yo me he caminado todo el municipio de punta a punta, no ahorita como maestra, sino pues porque mi padre era ambientalista Ajá. y pues a los 13 años íbamos a Aguas Vivas a ver el nacimiento del río Soacha y pues hagámosle. Uh-huh. Entonces, digamos que esos saberes también son importantes. Entonces, vamos y visitamos Corregimiento 1 y 2, vimos la forma como se hacen los monocultivos de la fresa, porque Soacha es productora de fresa, se fumiga muchísimo la fresa, es una cosa impresionante, y la papa. Entonces, vemos cómo el campesino no puede mantenerse si no fumiga y si no produce muy rápidamente. Entonces, ¿cómo hacemos para cambiar esa concepción de que hagan al lado de sus casas unas mini chagras y entonces se aterran como así que un colegio del urbano donde no tienen suelo, producen acelga amarilla, roja, ¿sí? Como que, o sea, ¿cómo es que hacen? Entonces intercambiamos saberes y entonces ellos nos enseñan, venga, la fresa, la hojita no puede tocar el suelo porque se quema y uno dice, ay, con razón se morían. Entonces, digamos que esos intercambios de saberes tejen y tejen comunidad alrededor de la comida, ¿sí? ¿Y qué hemos hecho? Nosotros, por ejemplo, en el colegio hemos hecho ajiacos comunitarios, sancochos comunitarios y ensaladas, en donde invitamos personas y la comida es muy importante para abrir espacios. Tanto así que nos tomamos el parque del frente del colegio y hemos organizado con la comunidad, no de iniciativa propia, sino de gente desde afuera. Hemos participado en la recuperación de nuestro parque y eso ha sido muy importante. Y también chicos que no veían opción en el campo. Y entonces han estudiado ingeniería agronómica o técnicos, o aquí en la ciudad que están padeciendo hambre, se devuelven a las fincas de sus abuelos y dicen, al menos tengo plátano para comer, ¿sí? Plátano y yuca. Entonces sí se teje bastante comunidad. Y, bueno, otro aspecto que ha generado la huerta es sobre las loncheras nutritivas. Entonces, Uh-huh. pues, yo trabajo con 10º y 11, que son los más grandes, pero igual siguen siendo mis hijitos, mis niños, son chiquitos igual, en edad, grandes de espíritu. Entonces, ellos y ellas llevan lonchera. La lonchera de muñequitos, porque esa es otra cosa, a todos les da pena llevar la lonchera. Entonces lleva la lonchera de muñequitos y nos sentamos en el patio, hacemos un círculo, y entonces miramos qué traemos de lonchera y de lonchera nutritiva. Entonces hacemos una lonchera con avena, una lonchera con pollo desmechado, con huevitos de codorniz, con palitos de zanahoria. Y entonces tú qué trajiste y tú qué trajiste y cuánto, 2 guayabas, un jugo, y los chiquitos van mirando. Porque los chiquitos en bachillerato, sexto, séptimo, octavo, ya les dan dinero y prefieren ahorrarse el dinero y no comen. Entonces, un niño que no come es como un carro sin gasolina. Un niño que no come no va a rendir en la escuela. Y la escuela nos estamos preocupando por esos alimentos que llegan a esos niños y a esas niñas. Y si nosotros en el municipio no tenemos como en Bogotá los comedores en bachillerato, por ejemplo, y si no logramos en el municipio que al menos lleven una lonchera y enseñarles desde los saberes y la memoria histórica a armar una lonchera a bajo costo, no vamos a lograr nada. Por ejemplo, secamos las cáscaras de plátano verdes,
y con la cuchara raspamos el interior y eso da una fécula y espesamos así la huepanela. Entonces estamos consumiendo potasio a bajo costo y no es una excusa para no llevar una lonchera. Entonces, esas cosas y no las aprende la profesora en la universidad. Las aprenden de sus abuelas y van llevando todos estos saberes a la escuela y hay que ir transformando esos imaginarios de que no se puede transformar. Bueno, Dayana, ya estamos como llegando al final de este encuentro, pero te quiero preguntar una pregunta así súper concreta. 3 sugerencias para una profesorita comenzando en este camino de los profesores como yo, para iniciar o para mantener o para una huerta en la escuela o una huerta comunitaria. 3 sugerencias, 3 tips así que tú digas, estos son. Primero, tener en cuenta la comunidad educativa, ¿sí? Ok. Aprender a escuchar. Preguntarle a los papás, voy a hacer esto, ¿y ustedes qué piensan? Para hacerlo, no qué piensan para no hacerlo, por activos. Entonces, vincular a la comunidad, un tip claro. Segundo, me parece a mí que a los consejos directivos todo lo que implique plata, gastos, nunca va a haber. Entonces hay que autogestionar esos recursos, se pueden gestionar, se puede hacer la marcha de la tierra, se puede hacer la marcha del compost, cada quien trae sus residuos, se pueden hacer las cosas. Entonces, cuando ya el proceso esté andando, yo sé que la visión de la escuela cambia porque lo hemos vivido. Entonces, no se angustien, maestros y maestras, que de pronto les digan, no hay plata, no se puede hacer, tranquilos, empiecen, hay que empezar. Cuando el proceso está andando, ya van a decir, oiga, sí, que necesita y hagámosle, y me sumo. Entonces, eso es importante. Y tercero, me parece vital escuchar a los estudiantes y a las estudiantes, ¿sí? Es muy importante que si ellos quieren ponerle un nombre a la huerta que tienen en la casa, que se lo coloquen y lo describan. Que si para ellos les pareció que la matica se está enfermando y no lo encuentran en internet, ¿por qué será? Ensaya luz, ensaya agua, ensaya esto. Sí, escuchar sus sentires, aprender a oírlos, me parece que es fundamental para llevar un éxito en la huerta. Nosotros tenemos ya 10 años de huerta y no se ha caído el proyecto. Y ahorita, pues en la pandemia lo que hicimos fue trasladar las huertas a la casa, alcanzamos a repartir semilla y creo que logramos tener unas 200 huertas en pie en la Comuna 5 en casa, que eso es, me parece un logro importante y muy orgullosa y es un proceso que sí se puede hacer. Otros procesos que hemos hecho locamente no han servido. Ah, bueno, una recomendación, no entreguen todas las semillas a los estudiantes. Porque eso ha pasado ya 4 veces. Es mejor hacer los semilleros en la escuela. Pues ahorita en la pandemia ni modo, pero se llevan las semillas, se pierden las semillas. Profe, se me perdió, se fue por la maleta, no sé qué, ta, 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 ta. Eso nos ha parecido terrible y más cuando tú limpias semillas, pues una semilla que se pierde es un dolor en el alma. Entonces, sí es mejor que semillen en la escuela. Claro, claro. Sí. Bueno, no, qué maravilla de sugerencias, todas anotadas, todas quedan acá en mi cuaderno. Bueno, muchísimas gracias, Dayana, por acompañarnos a este espacio de Radio Inspira, por compartir tus experiencias. Mucho gusto. Y pues nada, para el futuro conversemos y nos encontramos y compartimos. Y bueno, estamos charlando. Ánimo con la experiencia y no, muchísimas gracias a ti por la invitación. La idea también es que compartamos saberes. Esa es la idea siempre. Qué maravilla.